Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Giselle Vargas, parte de la Comisión de Educación de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. El día de hoy les quiero dar la bienvenida al siguiente ciclo de webinars que van a estar a cargo del capítulo de neuroanestesia. Este capítulo nos va a acompañar las siguientes 4 semanas, donde su moderador será el doctor Gabriel Contreras. Sin más preámbulo y agradeciendo la presencia virtual de todos ustedes, los dejo con el doctor Gabriel Contreras. Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que estén bastante bien y deseosos de aprender un poco más sobre la neuroanestesia, que es nuestro principal eh, requerimiento con estos webinars. Eh, Hoy vamos a tener un tema que va a ser bastante controvertido de alguna manera, justamente porque hablamos de muchas cosas que podemos hacer muchas cosas que no nos dejan hacer también por nuestros equipos quirúrgicos o las posibilidades que tengamos de realizarla, pero es importante tenerlo en cuenta para poder llegar a darle una mejor atención a nuestros pacientes. Con nosotros van a estar discutiendo la doctora Albany Barco, que es graduada de médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, anestesiólogo del Hospital Miguel Pérez Carreño, asociado al posgrado de la UCB, y de neuroanestesiólogo del Hospital Vargas de Caracas. De igual forma, el doctor Diego Carrasquel, eh, igual médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, anestesia del Hospital Dr. Domingo Luciano, asociado también a la Universidad Central de Venezuela, y neuroanestesiólogo del Hospital Vargas. Entonces, en principio, pues daremos un pequeño adelanto de lo que vamos a discutir y estamos atentos a cualquier pregunta que nos puedan realizar por medio de los chats. Recuerden mantener los micrófonos cerrados, levantar la mano si requieren de alguna intervención y cuidar con los videos que están transmitiendo a través de la plataforma. Entonces, sin más, los dejo con nuestros ponentes del día de hoy. Bien, pues bienvenidos a nuestro encuentro virtual, comenzando el ciclo de neuroanestesia. Y decidimos comenzar con los protocolos ERAS porque ha habido un cambio definitivamente en la forma de manejar a los pacientes en líneas generales y al neuroquirúrgico en particular. Como podemos ver, ya hemos pasado de lo que era un manejo tradicional, que es el que todos nos acostumbramos en un momento dado a decir al paciente, bueno, ten un ayuno prolongado, no coman a partir de las 7, 8 de la noche. Albani, si por favor pasas la lámina. Eh, la neuroanestesia, igual que la cirugía cardiovascular o la anestesia cardiovascular, estaba asociada a grandes dosis de opioides, pacientes que se quedaban dormidos y pasaban un tiempo prolongado, no solo en cama, sino también en la unidad de cuidados intensivos. Hoy en día lo que se busca es salir de esa recuperación lenta que básicamente implica una fase catabólica prolongada de proteínas y respuesta inflamatoria persistente a un sistema donde buscamos que haya una homeostasis durante el pre, el tras y el postoperatorio, buscando movilización temprana, garantizando una buena analgesia y que el paciente pueda salir del sitio de hospitalización lo más rápido posible. Como les mencionaba, pues esto lleva a un enfoque de varias fases. Primero es educación no solo del paciente, sino también del equipo quirúrgico, como lo decía el doctor Contreras ahora, para que entienda muchas veces la importancia de hacer esto. Luego, una carga importante de carbohidratos antes de la cirugía, desde la noche antes y también en la mañana o en las horas previas a la inducción anestésica, con el objeto precisamente de cortar esa fase catabólica. Y por supuesto, la utilización de profilaxis de trombosis venosa profunda porque suelen ser procedimientos quirúrgicos prolongados y son de por sí un factor de riesgo para el tromboembolismo. Después, en el trasoperatorio, procurar que todo transcurra de la forma más normal posible,
A esto nos ayuda una anestesia o libre de opioides o con reducción de opioides, asociada a fármacos que sean lo menos emetógenos posible. Por eso la TIVA es una excelente alternativa, básicamente fundamentada en el propofol como hipnótico, acompañada de analgesia por bloqueo adecuado del cuero cabelludo, que es un factor indispensable, diría yo, para los procedimientos neuroquirúrgicos, y procurar salir del tema de la sobrehidratación o de la deshidratación en el trasoperatorio y hacer una fluidoterapia dirigida, ojalá que por objetivo. Y luego, pues por supuesto en el postoperatorio, retirar lo más temprano posible la invasión al paciente. Catéteres, pues se refiere no solo a los catéteres venosos centrales, sino por supuesto también incluso a la sonda nasogástrica en el caso de que la tuviesen, es poco frecuente pero existe, y sobre todo de las sondas urinarias. Tratar de que el paciente coma lo más pronto posible y la vía oral se restablezca de esa manera y que se mueva por supuesto también lo más rápido posible. Entonces, es multidisciplinario porque como ven, esto no solo depende de nosotros, depende de que en este caso neuroquirúrgico, pues el neurocirujano también esté al día con nuestras ideas, esté de acuerdo y estemos todos sintonizados. Para hablar un poco del preoperatorio, quizás los que somos más viejitos, estábamos acostumbrados a esos ayunos muy prolongados, los que son de reciente formación, afortunadamente han pasado ya a temas de ayunos muchísimo más cortos, tanto para sólidos, pero especialmente a líquidos claros. Lo del ayuno de líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía cambió la forma definitivamente de ver la preparación del paciente. Y esto, asociado a una carga de carbohidratos importante, es fundamental porque disminuye la resistencia a la insulina, como les decía anteriormente, corta la fase catabólica y reduce toda la respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a hablar ya cuando entremos a las preguntas y las respuestas, cuáles son las formas de hacer eso en nuestro medio, digamos, tropical. Aparte de este ayuno de líquidos claros, lo otro es recordar que el ayuno a sólidos o a líquidos espesos sí debe tener por lo menos 6 horas. Ya entrando a la cirugía propiamente o a la etapa donde vamos a trabajar nosotros, por un lado, como comentábamos previamente, procurar que la anestesia sea o libre de opioides o sedativa en la medida de lo posible. Eso disminuye la presencia o la aparición de náuseas y vómitos en el postoperatorio, permite un despertar más rápido en los pacientes, tanto los que van a salir extubados como una monitorización neurológica precoz en los que van a pasar intubados. Durante el trasoperatorio tratar de tener algún monitor de profundidad anestésica, bien sea BIS, entropía o idealmente electroencefalografía cruda para ver no solo en qué nivel estamos de anestesia, sino qué necesitamos para dar una mejor anestesia. Y recordar la herramienta coadyuvante por excelencia hoy en la TIVA, más allá del hipnótico y el opioide, que es la dexmedetomidina, que nos ayuda con la analgesia, que en los procedimientos donde también vamos a trabajar con nuestros pacientes no tan invasivos nos ayuda a hacer sedaciones conscientes y bueno, nos permite entonces que el despertar sea mejor y podamos entonces tener un paciente que se recupere más rápidamente. Haciendo también un pequeño aquí resumen de lo que serían los sitios de bloqueo del cuero cabelludo, está en el trasoperatorio, porque todavía existen algunos centros donde esto se hace ya en el quirófano con el paciente inducido y antes de colocar a veces el cabezal o posicionar al paciente ya con los tornillos, cuando tenemos cirugías grandes o en posiciones diferentes a la del decúbito dorsal. Pero lo ideal es que esto se haga también en preanestesia y nosotros tomemos el control del bloqueo. Evidentemente, los fármacos como levobupi o ropi, que en Venezuela en este momento no disponemos de ella, o en el peor de los casos bupivacaína, son las cosas que deberíamos utilizar para garantizar un tiempo de duración del bloqueo suficiente. Siempre, por supuesto, realizarlo antes de la colocación de los pines o de los cabezales. Y esto, bueno, no solo va a atenuar la respuesta hemodinámica durante la colocación del cabezal, sino también durante la inducción. Adicionalmente, durante el trasoperatorio, pues tenemos que tratar de mantener todo lo más normal posible. Evidentemente, la normovolemia, tratar de que haya una fluidoterapia, como decíamos también antes, guiada por volumen en la medida de lo posible. Que tengamos una adecuada profilaxis, náuseas y vómitos postoperatorios y tengamos en cuenta siempre los factores de riesgo para decidir si esto va a ser monoterapia o terapia multimodal. Y por supuesto, ya pasó la época donde el paciente en los
procedimientos neuroquirúrgicos estaba hipotérmico y sin ayuda de nosotros, sino que también tenemos que tener, por supuesto, medidas de calentamiento tanto externas como de los fluidos para garantizar el mejor desenvolvimiento de la cirugía. Ya con el tema del postoperatorio, que no es menos importante, los dejo con la doctora Albany Barco. Buenas noches a todos. Bien, en cuanto a la fase postoperatoria, los protocolos ERAS para neurocirugía tiene como objetivo principal la restauración temprana de la función fisiológica y la reducción de la estancia hospitalaria sin comprometer la seguridad del paciente. En el postoperatorio se ha informado que la extubación temprana, cuando sea posible y no un ingreso rutinario a la UCI, es seguro y factible, siempre y cuando tomemos en consideración varios de estos aspectos que ya hemos mencionado, ya que evitar el ingreso a la UCI se asoció en la mayoría de los estudios con un mayor enfoque puesto en la atención de transición, es decir, la monitorización y observación de los pacientes en el área de cuidados postanestésicos entre 1 y 4 horas en los diferentes estudios. Los pilares en esta fase van a ser bien conocida como la tríada del éxito. En primer lugar, vamos a contar con la movilización temprana. Se recomienda que el paciente se siente o deambule dentro de las primeras 24 horas, ya que puede mejorar la función cardiopulmonar postoperatoria y así reducir el riesgo de complicaciones pulmonares y trombosis venosa profunda, pérdida de la masa muscular y también disminuir la incidencia de delirio postoperatorio. En segundo lugar, tenemos lo que es el inicio precoz de la nutrición oral. Esta está indicada en las primeras 4 a 6 horas para estimular la motilidad intestinal, ya que en las cirugías craneales rara vez se afecta la motilidad intestinal, por lo tanto el ayuno prolongado se considera innecesario y contraproducente. También se enfatiza la retirada temprana de dispositivos invasivos, ya que el protocolo ERAS aboga por limpiar o desconectar al paciente de cables y tubos lo antes posible para facilitar su autonomía. En cuanto a la colocación de la sonda de Foley, al retiro de la sonda de Foley, se ha demostrado que el cateterismo urinario prolongado se relaciona con mayores tasas de infección. Por lo tanto, se alentó a que se retiraran estos catéteres durante el primer día del postoperatorio, de ser posible. Además de que así vamos a permitir una deambulación precoz más efectiva. Y por otra parte tenemos lo que es el retiro de los drenajes quirúrgicos, ya que se recomienda evitar su uso rutinario y de colocarse, deben retirarse entre las primeras 24 y 48 horas, ya que su presencia prolongada es un predictor independiente de mayor estancia hospitalaria. El doctor Diego hizo mención de la profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios. Aquí debemos también ser bien enfáticos en esa profilaxis, ya que de todos los pacientes en el área de recuperación, este es el menos que queremos que presente este síntoma, ya que puede aumentar la presión intracraneal, aumentar el riesgo de sangrado, incluso el riesgo de broncoaspiración. Ese sería, digamos, el cuarto pilar en esta fase. Y además se debe alentar a la realización precoz de estudios de imágenes durante las 2 a primeras 6 horas en el postoperatorio para verificar o disminuir el riesgo de incidencias entre lo que es el edema y sangrado postoperatorio. En cuanto al dilema de la analgesia, el protocolo ERAS transforma el manejo analgésico de un modelo centrado en opioides a uno multimodal. Se reportan disminuciones entre el 38 y el 45% en el consumo total de opioides. A pesar de que en este protocolo el uso de opioides es hasta un 45% menor, los pacientes en este grupo presentan o reportan puntuaciones de dolor consistentemente más bajas, especialmente en el día postoperatorio número 1, gracias a técnicas como el bloqueo del cuero cabelludo y fármacos no opioides como el paracetamol y el uso también de gabapentinoides. Ahora bien, el dilema de los analgésicos. Vamos entonces a implementar acá lo que se conoce como un protocolo ahorrador de opioides. Basados en el estudio de AMAT, el uso de un protocolo ahorrador de opioides mejora el control del dolor sin comprometer la seguridad analgésica. En cuanto a la farmacología y la dosificación, vamos a utilizar fármacos tipo Celecoxib, que son fármacos COX-2 altamente selectivos
para disminuir la afectación de la función plaquetaria en un esquema de dosificación 200 miligramos cada 12 horas programado por 72 horas y el uso de ketorolaco de 15 a 30 miligramos según la necesidad del paciente si el paracetamol y el Celecoxib son insuficientes. El debate acá en el manejo del dolor es evitar la sedación excesiva que puede enmascarar un deterioro neurológico. Entonces, bien, en cuanto al análisis de seguridad, se ha desmitificado el riesgo de hemorragia intracraneal, ya que observamos que en ambos grupos, en el protocolo ERAS, el grupo control, que es el grupo de opioides versus el grupo de los COSIP, no demostraron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de hematomas postoperatorios, demostrando superioridad analgésica con una reducción significativa en las puntuaciones del dolor a las 6, 12 y 24 horas frente a los protocolos convencionales. Bien, en cuanto a los resultados clínicos, tenemos en cuanto a la estancia y las complicaciones postoperatorias, en primer lugar, es importante mencionar que el manejo multimodal ha generado resultados cuantificables en cuanto a los días de estancia hospitalaria. Se ha notado una disminución de 3 a 4 días en craniotomías electivas, con una seguridad clínica de una disminución de incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios del 28 al 9.2%, las visitas a UCI no clasificadas en pacientes complicados de menos de un 34%, recuperación funcional, es decir, una mejora significativa en la escala de Karnofsky y el alta a los 30 días, y una reducción drástica de opioides en el manejo del dolor postoperatorio. En cuanto a la eficiencia económica, aunque es un beneficio administrativo, netamente tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sistema de salud. Ahora bien, aquí hablamos un poco acerca de lo que es el ahorro por episodio. Se estima una reducción aproximada del 25% de los costos totales de hospitalización al aplicar estos protocolos de manera estandarizada. Asimismo, como una disminución en los días de estancia en la UCI y en la hospitalización de las habitaciones. En cuanto al impacto económico, hay una reducción de costos que pueden incluso demostrar un ahorro de hasta $6.500 por paciente en dichas hospitalizaciones. Y aunque el objetivo primario es clínico, el impacto financiero también es notable para este sistema, para el sistema de salud, hablando en cuanto a los de medicinas en otros países. En cuanto a las aplicaciones específicas de craniotomías electivas versus cirugías de columnas, en las craniotomías vamos a tener como prioridad un despertar tranquilo de un esquema de fast track para prevenir edema cerebral y manteniendo siempre el control de la presión intracraneal. Y nuestro reto acá va a ser la profilaxis de convulsiones y un despertar suave. En la cirugía de columna, por otro lado, vamos a tener que nuestra prioridad va a ser el manejo de dolor muscular y óseo intenso y nuestro reto es una movilización ultra temprana. Ambos tienen como punto común la analgesia multimodal y educación preoperatoria, tanto del paciente como de sus cuidadores. Aquí los autores son bien enfáticos en que el protocolo ERAS, se dice de manera común que es un enfoque multidisciplinario y no depende de una sola persona, de una persona que se haga cargo de todo, sino más bien de 20 personas que haciendo cosas o variaciones o modificaciones muy pequeñas puedan sumar para adquirir mayor adherencia a este tipo de protocolos. En cuanto a las barreras de la implementación, según Joly y colaboradores, tenemos que los obstáculos para la adopción universal del protocolo ERAS incluyen, en primer lugar, factores humanos, que es la resistencia al cambio. Siempre lo hemos hecho así. Entonces, esta resistencia cultural del personal no quirúrgico y brechas en la coordinación multidisciplinaria que puede existir en el mismo equipo. En segundo lugar, factores estructurales, como por ejemplo la incompatibilidad y falta de estandarización de los registros médicos. Y en tercer lugar, tenemos lo que es las fallas institucionales, limitaciones presupuestarias para capacitación continua y falta del personal dedicado a la coordinación del protocolo.
Entonces tenemos que la dificultad en muchos casos no es técnica, sino también puede ser cultural. Por lo tanto, nosotros debemos alentar a estandarizar estos protocolos en nuestros hospitales para que queden descritos y que puedan ser reproducibles y aplicables en todos nuestros pacientes. Entonces, en resumen, el gol estándar moderno, vamos a tener en el preoperatorio carga de carbohidratos 2 horas antes, más la educación tanto del paciente como de sus cuidadores. En el intraoperatorio, la mejor opción es anestésicas que tengamos a la mano, TIVA, dexmedeto, bloqueo de cuero cabelludo y fluidoterapia guiada por objetivos. En el postoperatorio, una analgesia adecuada, ahorradora de opioides y favorecer la movilización temprana. Y en general, normotermia estricta, profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios y manejo multimodal de nuestros pacientes. Aquí les dejamos entonces el resumen o la guía de protocolo ERAS en nuestros pacientes neuroquirúrgicos. Muchísimas gracias. Gabriel, estás muteado, Gabriel. Ahora sí, Ahora sí. perdón. Hay varios puntos que quisiera rescatar de la presentación que son bastante importantes y creo que son relevantes para que todos podamos tener un mejor manejo del paciente. Sí, sí estábamos hablando sobre la disminución de opioides. Ahora, el uso de opioides totalmente está abolido, se puede utilizar y qué opciones tenemos además de las técnicas de TIVA para poder hacer este tipo de disminución de opioides. Bueno, contraindicado de forma absoluta no lo están. La idea es minimizar el uso de los opioides. Hay gente que le gusta hacer anestesia libre de opioides. Los respeto mucho, pero sé que es un tema bastante complejo porque la cantidad de cosas que hay que tener al mismo tiempo en perfusión para que eso funcione bien son unas cuantas, más cuando es TIVA. Ya quizás cuando está hablando de anestesia balanceada con gases, que obviamente yo tengo mi corazón del lado de la TIVA, pero no están contraindicados tampoco en neuro. Creo que eso ya está suficientemente claro. No hay estudios que demuestren realmente que es mejor la anestesia inhalatoria que la TIVA para digamos, el pronóstico de mortalidad de los pacientes, pero sí tiene que ver seriamente con la mejor recuperación, la más temprana recuperación y también la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios basándonos en propofol. Ahora, alternativa. Si vas a usar opioides, opioides de acción corta como el remifentanil es lo ideal. No olvidar la hiperalgesia por opioides, es decir, aunque utilicemos un opioide como el Remi, debemos asociar un opioide de duración un poco más prolongada hacia el final de la cirugía, bien sea fentanil o preferiblemente incluso algo de duración más larga como dosis bajas de morfina para prevenir la hiperalgesia. Otra alternativa es utilizar infusiones de coadyuvantes como sulfato de magnesio, lidocaína y ya habíamos mencionado también el uso de dexmedetomidina. La dexmedetomidina ha sido un factor que ha cambiado la forma en que hacemos las cosas porque nos brinda analgesia sin opioides y de paso es una muy buena analgesia. Y la base sigue siendo un adecuado bloqueo del cuero cabelludo cuando estamos hablando de cirugía de cráneo y procurar hacer bloqueos también a nivel de cirugía de columna o ayudarnos aunque hay mucha gente que todavía discute este tema, con dosis o microdosis de opioides por vía directamente subaracnoidea o intratecal. No sé si Albani tiene alguna otra opinión al respecto. Sí, una cosita que también hay que tomar en cuenta es que por lo general se suele pensar que el dolor post-craniotomía no es tan severo o no es algo tan importante. Y el dolor crónico post-craniotomía resulta que puede alcanzar incluso tasas de hasta el 30 hasta 35%. Y además, hay miles de estudios que han demostrado, por ejemplo, el bloquear el cuero cabelludo antes de la incisión o antes de la colocación del cabezal de Mayfield en la analgesia postoperatoria versus
infiltrar la incisión quirúrgica y ha sido superior por mucho. Y otra cosa importante es eso que el doctor acaba de mencionar, la hiperalgesia por opioides, que creo que muchas veces la pasamos por alto. En cirugías donde además las infusiones de remifentanil son bien prolongadas. Ok, saben, antes de contestar una pregunta que nos están solicitando a través del chat, este, qué analgésico podemos utilizar postoperatorio para poder manejar el control del dolor? ¿Qué recomendaciones hay sobre el manejo postquirúrgico del dolor? Bueno, digamos que las tendencias actuales hablan mucho acerca del Celecoxib, como lo comenté, ya que es un COX-2 selectivo, y se ha desmitificado un poco eso de que el uso de AINES en un paciente neuroquirúrgico en postoperatorio inmediato pudiese incrementar el riesgo de sangrado. Resulta que no se ha demostrado que sea tan así. Sin embargo, por medidas de seguridad, se ha implementado el esquema de Colecosip 72 horas, durante 72 horas, incluyendo como primera dosis el día previo al acto quirúrgico, y ha demostrado resultados bastante prometedores en el dolor post-craneotomía. Entonces creo que es una opción ahí que está bien importante. Además de eso, nos podemos apoyar con el uso de paracetamol, que también es bien importante en este tipo de pacientes. Y dentro de la preparación también, la posibilidad de incluir gabapentinoides en el preoperatorio, desde la casa incluso, antes de que sea el ingreso del paciente, también está asociado a una disminución del dolor postoperatorio. También queremos, diría yo, que quede claro, ¿no? No es que está prohibido utilizar tampoco opioides de rescate en el postoperatorio. Si es necesario y hemos pasado por la escalera o el ascensor, dependiendo del paciente de dolor, sigue siendo una herramienta válida el uso de opioides, sabiendo que nos puede complicar un poquito el proyecto del ERAS como algo global. Sí, y también en cuanto al uso del protocolo ERAS en pacientes sometidos a cirugías espinales, también juega un papel bien importante el uso de gabapentinoides, descritas con dosis incluso altas, 600 miligramos de gabapentinoides la noche previo al acto quirúrgico. Y después disminuir las dosis, un protocolo, digamos, un poquito más largo y sucesivo durante esos primeros 3 a 5 días en el postoperatorio, ha demostrado también buenos resultados con disminución de la tasa de requerimientos de opioides y buenas escalas visuales en algo del dolor en los 3 primeros días de postoperatorio. Y lo que hablábamos antes también de la educación del paciente, si le vas a dar gabapentinoides a dosis altas, tienes que advertir al paciente y a los familiares que puede haber un efecto colateral de somnolencia en esas horas previas al procedimiento quirúrgico. Puede tener un despertar difícil la mañana, sobre todo cuando son pacientes de cierta edad. Entonces, bueno, estar pendiente de que el paciente que tenemos adelante no es una receta, como decimos muchas veces, sino que hay que ver qué es lo que le conviene más a ese grupo etario o a esa patología en particular. Chévere, vamos a responder una pregunta que tenemos en el chat y luego volvemos a la analgesia. Están preguntando sobre el maltodextrina, de cómo se prepara y de no tener lo que pueden hacer. Que el uso de Gatorade ha funcionado en algunos casos aquí en Venezuela. Bueno, y lo primero que hay que recordar es que la maltodextrina funciona de una forma muy particular. Lamentablemente está poco disponible en Venezuela o casi nunca. Por la naturaleza de la molécula se va degradando lentamente y eso garantiza, digamos, un mantenimiento del índice glicémico durante más tiempo y, por supuesto, garantiza una menor resistencia periférica a la insulina. Bueno, no es maltodextrina lo que tenemos otras cosas. Entonces, por ahí se ve en el chat, yo uso Gatorade, ¿cómo se preparan las cosas? Bueno, hay trabajos también de los medios tropicales, digamos, de qué se puede hacer. A ver, lo que hay que buscar es asemejar la curva de absorción de la glucosa lo más parecido que se pueda a lo que hace la maltodextrina, garantizando además que no tengamos residuo gástrico y que no tengamos riesgo de broncoaspiración, por supuesto. Entonces, lo primero es que cualquier medida sustitutiva tiene que ser con líquidos claros de alguna manera y lo que se le coloque ese líquido, si es que se le va a colocar algo, tiene que estar muy bien diluido. La opción del Gatorade, la cantidad de carbohidrato que tiene el Gatorade, 400 mililitros de Gatorade equivalen aproximadamente a la carga de carbohidratos de 400 mililitros de maltodextrina que se deberían consumir
antes de las 2 horas previas a la inducción. 1 hora y media ya es como muy, muy cercano, pero de 2 horas en adelante hacia atrás, o sea, 3 horas, 2 horas y media, 2 horas, es el momento ideal. Hay algunos trabajos que hablan de jugo de manzana. El jugo de manzana tiene una concentración alta de glucosa, pero hay que recordar que la mayoría de las presentaciones en Venezuela no es el jugo de manzana que normalmente se consigue en los Estados Unidos, que es un jugo de manzana claro, transparente, de color así como ámbar. Es más bien un jugo de manzana con pulpa, entonces ese no se debería utilizar. Y luego está la opción más sencilla, que sí está al alcance de todo el mundo, incluso cuando no es el Gatorade, que es agua con azúcar. Aquí lo importante es tratar de mantener la concentración del carbohidrato entre el 10 y el 12,5%, y eso se consigue diluyendo entre 4 y 5 cucharadas rasas de azúcar en 400 cc de agua. Si colocan eso en agua fría, no se va a diluir. Entonces va a tener un residuo abajo de azúcar y no vas a dar o no vamos a dar la carga de carbohidratos que quisiéramos. Entonces se puede diluir en agua tibia o inclusive caliente, muy pequeña cantidad del azúcar, garantizar que el azúcar se haya diluido y después completar con agua fría, porque evidentemente es muy desagradable tomarse una bebida azucarada tan dulce y caliente además. No sé Una si de, Albani, alguien una de las más que... que ha funcionado Eh, es el uso de la frescolita golden, perdón por la cuña, dejarla así, abierta para que pierda todo el gas y diluirlas a partes iguales para darle al paciente 1 hora previa al acto quirúrgico. Pero son muchas opciones y hay que, lo que hay que estar pues al pendiente es que este paciente no tenga tantas horas de ayuno. Sí, lo importante es decir, la maltodextrina es el carbohidrato de elección, pero cualquier azúcar, otro azúcar, que sea un carbohidrato pesado, pudiese funcionar. Por ejemplo, en 500 ml de Gatorade hay 29 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste. Hay otros estudios que hablan acerca del jugo de naranja natural, pero sin pulpa. Eso aporta 50 gramos de sacarosa en este caso, de fructosa, perdón, para darle a los pediátricos. Y otra, esto en el preoperatorio. Hay otros, hablando ya del periodo postoperatorio, lo que es el área de recuperación, alentar tomar la vía oral de manera precoz, también con jugos, se ha demostrado una mejoría en las escalas FLAC en pacientes pediátricos, no solamente de neuro, sino en general, también son buenas opciones ambas. Tanto el jugo de manzana que mencionaba el doctor como el jugo de naranja que aporta 50 gramos. Lo que tienen que recordar, perdón, Gabriel, es que lo importante es llegar a más o menos la carga de carbohidratos que simularía a la maltodextrina. Entonces, si es Gatorade, tiene que ser un poquito más, porque lo mismo que le dice Albani, pero son casi 30 gramos y lo que estamos buscando son 50. Entonces, habría que dar un poquito más. Y la otra cosa es que no necesariamente solo la carga se hace en la mañana o 2 horas antes de la cirugía. Hay esquemas de carga desde la noche anterior, donde se puede de 8 a 10 horas antes de la cirugía dar una carga, ya esta es el doble de carbohidratos, no son 50 gramos, son 100, entonces ya no son 400 cc de agua con azúcar, sino que ya son 800, ya no son 4 cucharadas, son 8, ya no es un Gatorade y medio, son 3 envases de Gatorade. Bueno, evidentemente es más cómodo con la maltodextrina, pero como no tenemos. Y para cerrar ahí, y aprovechando que vi por ahí en las preguntas, para redondear el tema, bueno, nada que sea denso, nada que sea espeso, nada que pueda dejar residuos, porque eso nos pone en riesgo de broncoaspiración. Nos están preguntando sobre el paciente diabético, la otra cara de la moneda. ¿Qué Bueno, hacer con... sí, no, ese es otro tema porque, bueno, si es un diabético bien controlado, la carga, sobre todo la de las 2 horas antes, se puede hacer. El tema es que siempre hay riesgo de hiperglicemia, mucho mayor en los pacientes diabéticos cuando no están controlados que cuando están controlados. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en neuroanestesia, porque eso es base también, si hay resistencia a la insulina y queda la glucosa circulando en grandes proporciones,
aumenta todo lo que es cascada inflamatoria y de estrés oxidativo. Entonces, eh, sí se puede si el diabético está bien controlado. Hay bastantes trabajos al respecto. Algunos recomiendan reducir la carga en un 50%. Ok. Tenemos varias preguntas. Lo principal, eh, potenciales evocados en IVA, con el uso de dexmedetomidina. Bueno, con los potenciales evocados, creo que en el Congreso también hubo la misma pregunta específicamente. Miren, prácticamente cualquier fármaco intravenoso se puede utilizar con seguridad con potenciales evocados. Hay un grupo porque hubo el Congreso de los Neurofisiólogos a finales del año pasado, donde presentaron un trabajo que decía que la dexmedetomidina disminuía la respuesta de potenciales evocados y que no era recomendable. Pero contra ese trabajo hay 50 trabajos que dicen lo contrario. Y los que dicen lo contrario no es que dicen que no se atenúa la amplitud o que no aumenta la latencia. Sí pasa, pero destaca siempre, y el neurofisiólogo de confianza de cada uno de los que da neuroanestesia, creo que ya está acostumbrado a trabajar de esa manera, es la línea de base. El neurofisiólogo tiene que saber con una línea de base correcta cuál es la respuesta del paciente. Si ya la dexmedetomidina está en infusión, vas a tener una línea de base alterada. Ya la respuesta va a ser otra. Se supone que la infusión de dexmedetomidina, con todo y que sabemos que va a tardar unos 20-25 minutos en alcanzar su pico de concentración y de respuesta, debería empezarse después de que se instalen el monitoreo de potenciales evocados, no antes. Ahí sí les hacemos un favor escaso a ellos y se las estamos poniendo difícil. Pero sí. Chévere, sí, no, incluso nosotros en el domingo tuvimos una tesis de neuromonitoreo para historia de escoliosis con dexmedetomidina. No hubo ningún tipo de inconveniente ni con el neurofisiólogo ni con los pacientes como tal. Preguntan si ustedes tienen alguna dosis particular o alguna concentración particular o un coadyuvante que pudiese ayudarnos en el bloqueo de scalp. Yo por lo general uso bupivacaína más más líder. Si quisiera ponerle un coadyuvante, podría colocarle algún alfa-2 agonista, pero de rutina no lo hago. ¿Usted, Doc, qué piensa? Bueno, nosotros particularmente tratamos de usar levobupi al 0,125% sin coadyuvante, pues prácticamente cualquier cosa que le coloques a la levobupi la hace precipitar. Si no hay levobupi, pues se puede utilizar bupivacaína, también diluida al 0,125. Si vamos a colocar un alfa-2 agonista ya por vía intravenosa, no tiene mucho sentido colocarlo localmente desde mi punto de vista. Y el uso que es bastante común en neuroanestesia de dexametasona o cualquier otro fármaco de la familia te va a prolongar también la duración del bloqueo, cosa que está demostrada incluso en los bloqueos de nervio periférico. Y ahora que no hay BUPI, que no creo, ¿no? Que no exista BUPI en algún centro, no haya levobupi, bueno, lo peor es no hacer nada, aunque sea con lidocaína, dure poco, pero que prevenga el dolor de la colocación de los pinos o de la colocación del cabezal de Mayfield o de la incisión. Cualquier cosa que se haga funciona para bien del paciente, pero lo ideal es algo que dure. En el Pérez Carreño por lo general usábamos como adyuvante sulfato de magnesio para, para ese bloqueo. Y bueno, el uso de adrenalina a dosis bajas como adyuvante también es un poco controvertido. Eh, Hay algunos cirujanos que abogan a favor porque les disminuye el sangrado al momento de hacer el abordaje, la incisión en el cuero cabelludo y todo eso. Y hay otros que son un poquito más celosos e abogan acerca de la irrigación de su colgajo y su cicatrización de la herida en el postoperatorio. Entonces, eso hay que hablarlo allí para llegar a un acuerdo.
dos puntos que tenemos para ir concretando algunos, lo más relevante del protocolo ERAS es, vamos a rebobinar y vamos a hablar del gabapentinoide cuánto tiempo antes del intraoperatorio y si el celecoxib las 72 horas son posterior al acto quirúrgico. Sí, correcto. El Celecoxib posterior al acto quirúrgico, eh, en caso, o sea, de manera rutinaria. Y en caso de que el dolor no haya una escala visual análogo del dolor adecuada, se pudiese entonces complementar con dosis de ketorolac de 15 a 30 miligramos, según sea el caso, o la escala visual análogo de cada paciente, y el uso de paracetamol también. Si lo pueden tomar vía oral, el costo del paracetamol vía oral versus el endovenoso también es bien importante. Y el uso de gabapentinoides, lo que hablábamos, depende del paciente con el que estemos hablando. Las dosis pueden oscilar entre 300 y 600 miligramos de gabapentina la noche antes de la cirugía. Y bueno, de irlo titulando según la respuesta, según los efectos adversos, según la respuesta que tuvo el paciente, hasta y vigilar su periodo postoperatorio. Eso en el caso de que sea gabapentina. Si es de pregabalina, podemos iniciar con dosis de 150 miligramos hasta llegar incluso titulándola de manera paulatina hasta 75 miligramos. Y la otra pregunta que tenemos por acá es sobre el manejo de náuseas y vómitos postoperatorio. Además de que obviamente vamos a tener una reducción con la técnica que estamos sugiriendo, si hay el uso de algún otro medicamento adicional a los que normalmente colocamos. Bueno, sí es cierto que existen toda la familia nueva de antieméticos, pero al menos para protocolos ERAS no está estandarizado el uso de Prepitan ni ninguno de ellos, incluso Tropicetrón y tal, hay algunos muy pocos trabajos, pero no es algo que universalmente se utilice en el paciente agudo. Así que bueno, esperaremos si más adelante hay publicaciones al respecto, pero en este momento nos seguimos ciñendo a la terapia multimodal que ya conocemos de acuerdo a la puntuación de factores de riesgo que es importante tomar en cuenta. Ah, mira, y ahí pusieron, La perdón, escala, pusieron sí, un jugo de manzana ahí en el chat que dicen que está aquí en Venezuela. Sí, sí, es verdad. Ese está por ahí dando vueltas el jugo ese que pusieron ahí. Mira, importante. el uso de la dexametasona, el timing del uso de los fármacos es importante. Colocar la dosis de ondansetron cuando se empiece a cerrar la dura madre en caso de que sean pacientes por craniotomía. Si bien es cierto, están descritos los antagonistas de neuroquinina 1, no se usan de manera rutinaria, ¿ok? Eso lo pueden dejar allí en caso de vigilar su paciente en el área de cuidados posanestésico y también en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, podemos dejar así en la palestra cuál es la receta que utilizan en sus hospitales para hacer este tipo de bebidas. Y entonces, para la siguiente reunión de la semana que viene, pues podemos discutirla un poco más y ver qué estamos haciendo aquí en Venezuela. Y la última pregunta que está aquí, sí, es correcto. El bloqueo de escal guiado por ecografía es lo que se sugiere normalmente. Sin embargo, a falta del dispositivo se puede hacer anatómico sin mayor problema. Sí, Solo correcto. Los puntos anatómicos del bloqueo de cuero cabelludo son bien puntuales, son bien específicos por referencias anatómicas, pero si tienes el eco a la mano, perfectamente se pudieran hacer ecoguiados, además que son volúmenes bien bajitos por cada punto, ¿no? Pero sí, si Creo, tienes el eco, sí pudieras usarlo. creo que todos vamos hacia lo ecoguiado en todo, pero no es excusa para no hacerlo en este caso muy particular, porque la verdad es que no hay Es estructura sensibles alrededor de los puntos de bloqueo y son bloqueos técnicamente súper sencillos. La curva de aprendizaje es de verdad bastante corta en este tipo de bloqueos. ¿alguna contraindicación para el fast tracking o el ultra fast tracking?
Bueno, claro. O sea, Inestabilidad transoperatoria, hemodinámica, sangrado transoperatorio, manipulación extrema, que haya habido convulsiones en el transoperatorio. Bueno, todo lo que, Herniaciones juncales. claro, sí, claro, existen múltiples contraindicaciones para salir del fast tracking. Eso en el transoperatorio y en el preoperatorio, bueno, evidentemente cirugía de emergencia, pacientes que sean de difícil manejo en general, con patologías asociadas, a veces el fast tracking no es posible. Sin embargo, al tomar las medidas generales del protocolo ERAS, así no se puedan hacer todas, hacer lo más que se pueda esto, primero va a reducir el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Eso es una verdad y es así. También la posibilidad de que los pacientes sean evaluados desde el punto de vista neurológico de la forma más precoz posible, así sea que el paciente no se vaya a ir más rápido del sitio de hospitalización, ya es ganancia para el paciente y para el equipo quirúrgico. Y creo que algo que no hablaron más, ¿no? Y nadie dice eso, pero es la resistencia de algunos equipos quirúrgicos a hacer estas cosas, porque lo ven a veces como que qué sentido tiene, que es lo mismo, que para qué le va a estar dando ningún carbohidrato, que cuidado con el ayuno. Hay gente que todavía se resiste incluso a los ayunos más cortos y a los líquidos claros durante la cirugía, y contra eso nos toca luchar a todas y convencer con hechos y con además bibliografía en mano de que eso es beneficioso para el paciente y para ese mismo cirujano que a veces se niega por desconocimiento o por falta de información. correcto. Bueno, creo que ya hemos llegado hasta el final de la discusión. No sin antes invitarlos para el martes que viene, acompañarnos a celebrar el Día del Médico con nosotros, hablando sobre la hipertensión arterial en quirófano como en la unidad de cuidados intensivos.